El Barça tiene una nueva esperanza dentro de sus filas y la confianza que le está dando Hansi Flick le pone algún foco más a este muchacho de apenas 17 años. Hoy vamos a hablar de Marc Bernal en el Scout Club y vamos a intentar descubrir dónde puede ser más útil al FC Barcelona y cuáles son sus características fundamentales para entender todo lo que está surgiendo alrededor de su figura. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Scout Club, ese espacio que ya sabéis que dedicamos a jugadores sub-23 que me están llamando la atención, que nos llaman la atención, que parece que están sacando la cabeza en la temporada del fútbol de élite. Ya sabemos que ha empezado la temporada hace muy poquito y ya nos está empezando a sacar nombres nuevos. Es verdad que Marc Bernal no es un futbolista que no hubiéramos visto ya antes, de hecho en pretemporada ya había aparecido. Es un jugador que traía cierto recorrido, de hecho, del año pasado. Había destacado mucho con el Barcelona Athletic en la UEFA Youth League, pero no estamos hablando de un futbolista que haya tenido un recorrido ya con el primer equipo, y eso es lo que lo hace aún más espectacular. Si la temporada pasada fue especialmente buena por la aparición de Lamine Yamal y de Pau Cubarsí, creo que el Barça tiene en sus manos una nueva figura, un nuevo jugador que puede ser muy útil, sobre todo por las necesidades que tiene actualmente el FC Barcelona. Siempre digo lo mismo, creo que cuando hablamos de jugadores tan jóvenes es muy importante ser prudentes. Y realmente cuando hablamos de Marc Bernal estamos hablando de un futbolista de 17 añitos, que puede evolucionar mucho, que puede tener problemas en su carrera, que puede encontrarse con dificultades inesperadas. Y por eso es importante que, aunque estemos haciendo un vídeo para hablar de su figura, para hablar de su contribución y para hablar de su altura futbolística, tenemos siempre que poner en contexto esa edad, esa capacidad de estar preparado para el fútbol de élite a la edad que tiene ahora mismo, que son 17 años y ya ha aparecido en el Barcelona con cierto impulso, con cierto peso, y yo creo que eso también es algo fundamental para hablar de las necesidades que tiene Flick en este Barcelona y de las posibilidades que da la aparición de un jugador como Marc Bernal. Vamos ya a hablar de este chico, vamos ya a hablar de este jugador, porque esencialmente me parece destacable, ya lo tenemos por aquí. Esencialmente me parece destacable porque es un futbolista que se adapta muy bien a una necesidad imperiosa del FC Barcelona. Creo que Marc Bernal es ese jugador que el Barça estaba buscando en el mercado, ese pivote posicional, ese pivote que ordenara al equipo, que distribuyera el juego, pero que estuviera también atento a esa clave defensiva, esa necesidad de equilibrar el equipo. Viene en doble pivote, viene en único pivote, eso supongo que irá evolucionando a lo largo de la temporada. Habrá partidos que sea único, habrá partidos que esté al lado de otro jugador, como es el caso de Pedri en este último partido contra el Athletic Club. La sensación es que Marc Bernal es ese futbolista con el que estaba deseando toparse el FC Barcelona ya desde precisamente esa salida de Sergio Busquets. Todo el mundo compara a Marc Bernal con Sergio Busquets por una razón fundamental: la apariencia física. Son dos jugadores que aparentemente son muy delgados, son altos, tienen esa soltura con balón, esa capacidad para dominar en muchos metros, en mucha zona cubierta, y luego además son pivotes posicionales, son jugadores que parten de esa posición de mediocentro, parten de esa posición de mediocentro defensivo que encaja un poco con la descripción. Ahora bien, hay que sacar también cosas diferentes y sobre todo hay que tener en cuenta ese contexto de la edad que he dado al principio. Es muy fácil echar las campanas del vuelo cuando encontramos un jugador que nos llama, que nos entra por los ojos, que nos seduce, ¿no?, con su juego. Pero hay que tener en cuenta que la evolución de las carreras es muy caprichoso, y realmente esa evolución y ese capricho del destino que le puede encauzar a ser un gran jugador o a ser un futbolista que se quede a medias depende muchas veces del azar, no tanto de las oportunidades o de la capacidad futbolística. Por lo tanto, vamos a tener todo eso en cuenta antes de indagar ya directamente y ya de manera más profunda en la figura de un futbolista que, a pesar de esas sensaciones que yo creo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de jugadores tan jóvenes, creo que hay que tener también muy cerquita, ¿no?, el pensar que cualquier cosa puede cambiar radicalmente la carrera de un jugador. Ahora bien, mimbres tiene, y este futbolista realmente creo que es espectacular precisamente por todo lo que domina, ¿no? Siendo jugador del FC Barcelona tan joven, realmente llama la atención, ¿no? Lo preparado que está y lo evolucionado que está en cuanto al juego
cuando tendría que ser una situación que le expusiera y que le hiciera ver ciertas costuras, ¿no? Y realmente Marc Bernal se ha convertido en el futbolista quizá más estructurado, más interesante de todos los que ha ido presentando en esta pretemporada el FC Barcelona. Incluso en contextos muy difíciles. Generalmente en un partido de la exigencia de la que tuvo el Barça contra el Valencia, o de la exigencia que tuvo el Barça contra el Athletic Club, especialmente contra el Athletic Club. Bueno, particularmente son partidos que para el mediocentro de un equipo como el FC Barcelona, que tiende muchas veces a partirse, a tener problemas a la hora de hacer esa transición defensiva, de intentar anticiparse, que da tantísima prioridad a la presión, puede ser una posición en la que el jugador sufra. Y con 17 años, que son los que tiene ahora mismo el jugador nacido en Berga, Barcelona, realmente estamos hablando de un futbolista que sorprende por su madurez, sorprende por su preparación para el juego, para el fútbol y para lo que quiere dominar el FC Barcelona. Futbolista centrocampista que juega en ese ámbito entre el mediocentro, el interior, ha jugado de ambas cosas, es un futbolista que a mí me gusta personalmente mucho más cuando está en ese ámbito del pivote posicional, del mediocentro defensivo. Le podríamos comparar incluso con Marc Casadó, que también ha jugado partidos esta pretemporada, que también se confiaba mucho en él el año pasado, por ser un jugador que pudiera ser precisamente lo que está pareciendo ser Marc Bernal. Casadó es un jugador más interior, mucho más de transición, mucho más de conducción de balón. Es un futbolista, creo que muy interesante para el futuro del Barcelona, pero quizá no encajado en el rol que estaba buscando el Barcelona con mucho ahínco, ¿no? Y que incluso la temporada pasada pues tuvo que resolver con ese papel de Oriol Romeu que no funcionó en absoluto, ¿no? Pero da la sensación de que Marc Bernal sí se adapta a ese contexto, sí se adapta a ese rol, además lo ha hecho y lo ha defendido con uñas y dientes y creo que con muy buen nivel. Por lo tanto, estamos hablando de un centrocampista zurdo. Una de las principales diferencias con Sergio Busquets es esa, aparte de la altura futbolística y de toda la carrera que tiene Sergio Busquets, por supuesto. Tiempo tendrá Marc Bernal de demostrar si se puede acercar o no a esa figura, cosa realmente difícil y diferente a lo que estamos comentando. Y bueno, 1,91 m de altura. Una altura que le da una facilidad en muchos contextos, pero que no termina de aprovechar. Es una de las cuestiones que quiero comentar. He visto bastantes vídeos de Marc Bernal, sobre todo de UEFA Youth League. He visto algunos partidos completos del Barça Athletic la pasada campaña. He podido ver todo lo que ha sido la pretemporada del Barça y los 2 partidos que ha jugado de Liga. Y sí que puedo defender que es un futbolista particularmente interesante. Y bueno, yo creo que también es por eso, ¿no? Que cuando surge un futbolista con la altura de juego, con la capacidad para demostrar madurez, con la capacidad para demostrar capacidad, ¿no? Para desenvolverse en una posición tan difícil de cubrir para el Barcelona, que han ido al mercado buscando a Zubimendi, buscando a Mikel Merino, que ha habido una serie de dificultades económicas, pero también hay una serie de dificultades deportivas para encontrar un perfil que se ajuste. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, esa opción de Oriol Romeu que no salió, a pesar de que es un futbolista que conoce perfectamente la posición y el rol que se utiliza en el Barcelona por haber salido de su cantera. Pero claro, es normal entonces que la gente se ilusione cada vez que ve a un futbolista de las prestaciones de Marc Bernal, con la madurez que ha demostrado, con la capacidad que ha demostrado para hacer un partido como este ante un Athletic Club, que es uno de los equipos que probablemente sea de los equipos a batir dentro de la Liga 2024-2025, y teniendo en cuenta además el potencial que ya ha demostrado el año pasado. Creo que estamos hablando de un equipo muy difícil de ganar, un equipo muy difícil de competir, y Marc Bernal demostró que delante de un equipo de estas características y ante y con un poco la responsabilidad de ser ese eje, ¿no? Ese guía dentro del medio campo, ser el baluarte de ese centro del campo, realmente lo hizo muy bien. Ahí tenemos el mapa de Calón, en el que sus prestaciones sobre todo estuvieron en una zona del campo muy relacionada con el pivote, muchas veces incluso entre centrales, siendo un jugador que se asoma incluso a la frontal con cierta asiduidad, siendo un futbolista que sobre todo tiene esa presencia dentro de la base de la jugada. Es un futbolista que también sube y que eso
eso provoca que la línea suba, ¿no? Que la línea de juego, que la línea defensiva, que la línea de ataque del propio Fútbol Club Barcelona vaya subiendo. Es el que determina un poco, ¿no? El que manda sobre la altura de juego del Barça, y eso yo creo que es muy importante, ya no solo en el contexto Fútbol Club Barcelona, sino en el contexto de todos los equipos, pero ha cobrado una dimensión particularmente importante dentro del Barça y que también tiene una relevancia muy grande, y esto no lo olvidemos, dentro del juego de Hansi Flick. Lo ha demostrado no solo con el Bayern, sino también con la selección alemana. Siempre necesitaba futbolistas importantes, imponentes, que tuvieran carisma, que tuvieran carácter en esa zona del campo. En el Bayern lo tenía con Thiago, con Kimmich. Son jugadores que tienen esa facilidad, ¿no?, para hacerse y para dominar el medio campo. También Goretzka. La sensación de que en la selección alemana tenía para elegir. Había jugadores por doquier que podían defender esa posición. Dentro del FC Barcelona ha tenido más dificultades para formar un mediocampo competitivo, que veremos si con la entrada de Gavi, si con la vuelta de jugadores que están ahora mismo lesionados, eso puede evolucionar, ¿no? El caso de Frenkie de Jong, sin ir más lejos, que incluso el propio Hansi Flick ha hablado, ¿no?, de intentar recuperar esa figura. Pero la sensación es esa, ¿no?, que la ilusión nace precisamente por la dificultad de encontrar jugadores que tengan esa prestación o esa capacidad para ser dominantes y diferenciales en una posición del campo tan importante para el juego del Barcelona. El juego de posición sin un mediocentro que tenga esas garantías realmente puede temblar un poco, ¿no? Y no voy tanto a la obsesión del 4-3-3, que esto ya es algo que habría que matizar un poco mejor, incluso con gente que sepa mucho más de fútbol que yo, que por supuesto los hay, ¿no? Entrenadores y visionarios del juego que obviamente sobre todo tienen la estructura, ¿no?, argumental para defender por qué el 4-3-3 es importante dentro de un juego de posición. Pero ni mucho menos el juego de posición versa única y exclusivamente dentro de ese sistema. Hay que tenerlo muy claro. Creo que ese es un dibujo, como puede haber tantos otros. Al final la disposición de juego y la defensa de un modelo como el del fútbol posicional no dependen única y exclusivamente del dibujo, sino de cómo se comportan los jugadores en el terreno de juego. Esto es algo que no solo ha defendido cada entrenador que ha pasado por el Barcelona, sino que lo defiende también el propio Hansi Flick, ¿no?, que es un entrenador mucho más mixto, mucho más variado, pero que ahora tendrá que contar con esas situaciones y obviamente con los jugadores que tienen plantilla, entre ellos un Marc Bernal que demuestra que tiene características y habilidades suficientes como para poder destacar. Las que yo le he visto más llamativas, bueno, la capacidad de asociación. Es un jugador que pierde muy poquitos balones, que tiene la capacidad para asociarse muy bien con cualquiera de las líneas, sabe filtrar balones, sabe poner balones largos a los extremos, algo que es muy importante también desde esa posición, buscar la oportunidad a la espalda de la defensa, el posicionamiento, esa capacidad de anticipación, esa visión defensiva para saber posicionarse en cualquiera de las zonas en las que esté interviniendo y por supuesto, ¿no?, yo creo que al final esa seguridad que da con el balón en los pies, ¿no?, ese control de balón que yo creo que determina, ¿no?, que Marc Bernal es un jugador diferente, un jugador que puede seguir creciendo en ese ámbito y que se adapta perfectamente al rol. Creo que ahí es donde están precisamente las garantías, ¿no?, que lo habilitan para ser un gran mediocentro defensivo. Veremos si eso tiene más recorrido que lo que hemos visto hasta ahora, pero desde luego es un futbolista al que hay que tener muy en cuenta precisamente por esas características de juego. Dentro de las debilidades, de las cosas a mejorar, que no me gusta llamarlo debilidades, lo tengo que cambiar, pero es verdad que son cositas que yo creo que tiene que matizar. El disparo, porque ese asomarse a la frontal o tener esa capacidad para sumarse al ataque no lo conjunta con esa posible llegada de segunda línea que es tan importante en jugadores que forman en un doble pivote, ¿no? Es verdad que Pedri, por ejemplo, ya en años anteriores sí que se ha atrevido un poco más con el disparo, siendo un jugador eminentemente mucho más ofensivo que Marc Bernal, pero creo que sumaría características muy importantes para un FC Barcelona que normalmente también necesita un poco de esos recursos extra, más allá de la capacidad de asociación y de control del balón. Los duelos aéreos creo que tiene que mejorarlos muchísimo. Creo que es un jugador que no gana demasiados duelos aéreos a pesar de la altura que tiene, de la envergadura que domina, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que mejorar. Y por supuesto el perfil diestro. Creo que un futbolista en cualquier situación dentro de ciertas posiciones en el campo tiene que dominar ambas piernas. Marc Bernal se apoya muchísimo en la izquierda. Es verdad que le he visto con cierta seguridad en esa pierna derecha,
pero diría que tiene que trabajar un poco más ese perfil malo o ese perfil débil, porque es esencial, ¿no? Para un jugador de estas características y sobre todo para un jugador que quiere jugar en esa posición. Su temporada con el Barça Athletic fue realmente buena, 36 partidos, 31 de ellos como titular, más de 2.500 minutos jugados, 2 goles y 6 asistencias, siendo un futbolista que no juega como interior, sino que lo hace más en la base de la jugada. Me parece que son números realmente buenos dentro de un FC Barcelona que incluso aspiró a estar en promoción, incluso aspiró a puestos en los que le hubieran permitido estar o volver a la segunda división. Creo que son números muy buenos para Primera Federación, y creo que además no solo ha sido Hansi Flick, no solo ha sido la afición la que se ha fijado en las características de un futbolista como él. Creo que su desempeño en el Barça B ha demostrado, ¿no?, que tiene las habilidades y las características como para dar el salto al primer equipo. El tiempo dirá, y sobre todo la disponibilidad de otros jugadores en la plantilla y la confianza que les dé Hansi Flick, hasta dónde llega, ¿no?, este futbolista. Pero incluso Pep Guardiola, ¿no?, en estos partidos de pretemporada se ha fijado en las características de este jugador y en lo que puede hacer, ¿no?, como futbolista. Por lo tanto, creo que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Creo que es un jugador que reúne las características esenciales para poder ser un gran pivote, un gran mediocentro defensivo, y el Barça reúne las necesidades como para poder darle la alternativa y poder confiar en sus habilidades, aun sabiendo que siendo tan joven pueden pasar muchas cosas y que siendo tan joven va a cometer errores. Y eso es algo que se asume en todos los jugadores. Se asume en Lamine Yamal, aunque no tenga una repercusión defensiva intensa, y se asume en Pau Cubarsí, que el otro día, sin ir más lejos, hizo un penalti, ¿no? La sensación yo creo que es esa. Con jugadores tan jóvenes y cuando se decide apostar por la cantera, se tiene que apostar con todas las de la ley, ¿no? Se apuesta con la sensación de que son jugadores que pueden dar un nivel determinado y se apuesta con la sensación de que esos jugadores van a cometer errores y los van a cometer en una dimensión de juego que quizá no es particularmente óptima para un jugador joven, pero es la que tienen y es la que les ha hecho destacar y las que les hace participar en la élite, ¿no?, absoluta, aunque su edad no corresponda precisamente a esa élite. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante. He intentado aglutinar todo lo que me parecía interesante de este jugador y sobre todo de sus características de fútbol, de juego y de lo que ha mostrado hasta ahora. Espero que este vídeo se pueda completar con respecto a lo que veamos en el futuro, porque creo que es un jugador que todavía tiene que evolucionar mucho. Pero desde luego creo que Hansi Flick está por la labor para seguir poniendo a futbolistas que puedan merecer la pena o que puedan dar ese nivel que el Barça se exige. Y por supuesto creo que tendremos que comentarlo aquí en el canal. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like al vídeo para posicionarlo, me ayuda muchísimo que comentéis también y que me digáis qué os parece Marc Bernal, qué os ha parecido este Barcelona en los primeros partidos y por supuesto si creéis que hay algún jugador que creáis que tenga que comentar aquí en el canal, me lo dejáis en comentarios y por supuesto os invito a suscribiros si no lo habéis hecho ya, es completamente gratis y así hacéis que aumente esta gran familia en el canal de YouTube, que lo tengo un poquito descuidado pero que por supuesto quiero volver a retomarlo. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.